Buenas noches. Vamos a tener una reflexión acerca de cómo entender y enseñar provechosamente la Biblia, la palabra de Dios. Con frecuencia nos damos cuenta que leemos la Biblia, pero no guardamos nada en el corazón, no queda nada en nuestra mente y mucho menos podemos explicar lo que hayamos leído o el mensaje que hayamos escuchado unas horas antes del predicador o del pastor. A veces solamente nos acordamos del título de la plática. ¿Por qué nos pasa eso? Es una cosa común en toda la vida de los cristianos. Lo que nosotros necesitamos para entender la palabra de Dios es que nuestra mente sea abierta, tal y como lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, abrió el entendimiento de sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué era necesario esta acción? Si ustedes recuerdan, ya en algunas partes del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo les había reclamado en cierta manera a sus discípulos por qué aún ellos eran sin entendimiento. ¿También ustedes sois sin entendimiento? ¿No comprendéis las cosas que yo les enseño? Entonces, en esta acción, en el capítulo 24 de Lucas, cuando el Señor abre el entendimiento, es una apertura plena, definitiva de la mente de sus discípulos. Esto es necesario porque en Deuteronomio capítulo 6, Dios pide que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. No menciona ahí Deuteronomio que le amemos con toda nuestra mente. La razón principal es que para los hebreos el corazón, la palabra lev, tenía como sinónimo la mente. Es decir, para ellos el asiento de los pensamientos, de la imaginación, del raciocinio, de la voluntad, de los sentimientos, de la inteligencia, de la comprensión, del entendimiento, estaban en el corazón. Por eso es que indistintamente usan la palabra mente o la palabra corazón con una sola palabra hebrea que es lev. Nosotros tenemos que reconocer que el mismo nivel de la exigencia de Dios en cuanto al amor nuestro es tanto para el corazón como para la mente. No es cierto, como algunos piensan, que la razón o la mente o el raciocinio son enemigos del corazón. No es cierto. Tenemos que amar a Dios con nuestro corazón y con nuestra mente al mismo nivel de exigencia. El imperativo de mayor categoría que Jesucristo respondió con toda claridad diciendo que debemos amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas o toda nuestra mente. ¿Por qué entonces, si la mente debe amar a Dios, no la enseñamos a que lo haga? Porque la mente, para muchos escritores en la época de la Reforma,
principalmente Martín Lutero, era la novia de Satanás, por decirlo de alguna manera bonita, aunque Lutero usa la palabra prostituta. Pero desde ese entonces, para muchas personas, hubo un antagonismo entre la mente y el corazón. No es el pensamiento de Jesucristo, ni es el pensamiento de Dios. Dios pide que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué miles de pensamientos diarios que pasan por nuestra mente y que en algunos casos ahí se quedan? ¿Por qué no honran a Dios? La palabra de Dios nos enseña que nosotros nacimos con una naturaleza inclinada al pecado. Esa naturaleza está tanto en el corazón como en la mente, y hay una inclinación para hacer lo malo. El libro de los Salmos, en el capítulo 10, versículo 4, dice que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esto realmente es una catástrofe. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y los estudiosos de la ciencia de la mente y del cerebro y de todo lo que hay en el ser humano también, dicen que por nuestra mente cruzan miles de pensamientos todos los días. Y que ninguno de ellos sea un pensamiento acerca de Dios, eso sí es totalmente grave. Alguien me podrá decir, hermano, pero la gente, aún las peores personas o los más pecadores, aún ellos de repente dicen, ay, Dios mío, ayúdame. Sí, sí lo hacen, pero esas palabras no brotan de un corazón redimido. Esas palabras no brotan de una mente regenerada. Por lo tanto, ese no es un pensamiento de Dios. Ese pensamiento no llega a Dios. Tenemos que darnos cuenta que muchas personas dicen que conocen a Jesucristo, pero lo conocen según la carne. Y nosotros, aunque conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Ahora le conocemos según su palabra, según lo que nos enseña el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya tenemos abierta la mente para comprender la palabra de Dios. El hombre natural, con su mente no regenerada, nace y su conducta va hacia la condenación por el pecado que comete. En esta condición, el hombre, su lenguaje es terrenal. Es un lenguaje con un entendimiento y una mente que no pueden entender la palabra de Dios. Porque como su nombre lo indica, la palabra de Dios es de Dios. Es la voz de Dios, el lenguaje de Dios. Y esto tiene que ver con un lenguaje divino, un lenguaje celestial. Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra de Dios. Dios no es hombre. Él no está limitado en su pensamiento como nosotros. Él es infinito. Así como son de altos los cielos de la tierra, así también los pensamientos de Dios son infinitamente superiores a los de nosotros. Y la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación del pensamiento, de la voluntad, de los planes, del propósito de Dios. Y aunque está escrito en un lenguaje humano,
Esto es para que nosotros podamos leerla, pero tenemos que transitar de la lectura en el idioma en que tenemos la Biblia a un entendimiento en el cual podamos actuar guiados por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo acomode lo espiritual, que es la palabra de Dios, a lo espiritual, que es nuestro entendimiento, nuestra mente regenerada por el poder de Dios. El Espíritu Santo hace todo. Toma del conocimiento de Dios y lo presenta delante de nosotros. Y a nosotros hace que nuestra mente y nuestro corazón reconozca que eso que estamos oyendo es la palabra de Dios. Y de esta manera, lo espiritual se casa, vamos a decirlo así, con lo espiritual. Y de esta manera transitamos por el Espíritu Santo al conocimiento de Dios. Antes de tener una vida regenerada, nosotros podíamos memorizar la Biblia, memorizar muchos pasajes de Jesucristo en su lectura, podíamos aprender textos de memoria, pero no les entendíamos porque era un conocimiento terrenal, intelectual acerca de la palabra de Dios. Si antes conocimos así, ahora ya no conocemos así a Dios. Ahora tenemos que permitir con nuestra vida solícita y dispuesta para obedecer a Dios, a que el Espíritu Santo y la palabra de Dios vayan transformando nuestra mente para que tengamos más y más conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. El Salmo 111, versículo 10, dice que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Una señal de que una persona entiende la palabra de Dios y entiende el lenguaje de Dios es su obediencia. Muéstrenme a un cristiano obediente y estarán enfrente de un cristiano que lee la palabra de Dios y que cada vez que la lee, le entiende a la palabra de Dios. Esto es verdaderamente grandioso. Que nosotros, por la fe, entendemos, como dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 3, que por la fe nosotros podemos acercarnos a Dios y agradable, y serle agradables, agradar a Dios por medio de nuestra fe. Eso lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe que me hace entender la palabra de Dios es también el entendimiento que me lleva a la obediencia. Sin embargo, para muchos hijos de Dios, cristianos nacidos de nuevo, nos encontramos lo que dice Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es decir, que permanecen como niños, lactantes, tomando leche que son los rudimentos de la fe, pero no transitan a escalones del nivel del conocimiento hacia arriba para estar más cerca de Dios. Nos encontramos con personas que escuchan los domingos los mensajes de la palabra de Dios, pero resulta que en 2 o 3 horas
ya no se acuerdan o sencillamente no aprendieron nada de la palabra de Dios. Definitivamente, lo primero que tenemos nosotros que hacer para poder entender el lenguaje celestial, el lenguaje divino, es que nosotros tengamos el don de ese lenguaje en nosotros. ¿Cómo obtenemos el don del lenguaje de Dios? Pues teniendo una relación de parentesco con Dios en la cual nosotros seamos llamados hijos de Dios, para que tengamos de nuestro Padre su lenguaje celestial y podamos entenderlo en lo que Él nos habla. Por eso dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 11, versículo 12 y versículo 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne o de voluntad de varón y mujer, sino que son engendrados por Dios, por la voluntad de Dios. Esa es la relación nueva que debemos tener con Dios para que Él nos dé el don de entender el lenguaje divino. ¿Qué quiere decir? Que audiblemente yo voy a estar escuchando la voz de Dios cuando Él me habla desde el cielo, o como algunos dicen, que desciende a la tierra para estar con ellos en sus habitaciones y platicar con ellos. No, la revelación de Dios es la palabra que tenemos ya escrita, la Biblia, la palabra de Dios. Lo que ocurre es que no ha sido iluminada en nuestro corazón para que lo que ya está revelado ahora sea iluminada en nosotros para que podamos entender la palabra de Dios. Pero esto tiene que ver con una mente abierta. No es completa la obra del Espíritu cuando abre nuestra mente. No, aún también nos damos cuenta que estamos leyendo la palabra de Dios y de pronto el ruido de una motocicleta. De repente el teléfono celular, el teléfono de casa, alguien toca el timbre de la puerta, un niño está llorando, pasa un vendedor pregonando los productos que vende, una camioneta gritando el gas para que la gente salga a comprar gas para el consumo doméstico. Es decir, esos factores de distracción ocurren con mucha frecuencia cuando mi corazón está dispuesto a leer la Biblia con entendimiento. ¿Por qué? Porque el diablo quiere estorbar toda obra de Dios en mi vida. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo para que yo pueda encontrar un camino franco, abierto, llano y no tenga yo este tipo de obstáculos que interrumpen mi comunión en la lectura con Dios? Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14, que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a las palabras que Pablo decía. Tú y yo creemos que esa bendición, que ese don, no es únicamente en la vida de Lidia, aquella gran mujer del libro de los Hechos. No, creemos que hasta hoy en día también Dios quiere abrir tu corazón y mi corazón para que estemos absolutamente atentos a la palabra que estamos leyendo, a la palabra que escuchamos del predicador, del maestro, del pastor, de el que nos comparte una reflexión bíblica. Esto es muy importante también, porque tú te vas a dar cuenta que si antes de leer la palabra de Dios o de escuchar una predicación o de recibir la enseñanza de un maestro de la Biblia,
tú le dices al Señor, Señor, abre mi corazón para que yo esté atento a lo que tú vas a decirme. Te vas a dar cuenta cómo el poder de Dios va eliminando todos los ruidos, todos los obstáculos que el diablo quiere poner para que tú no pongas atención a la palabra de Dios. Ya tienes el entendimiento abierto, ya tienes el corazón abierto, ya pones atención a la palabra de Dios. Pero resulta que cuando tú quieres enseñar provechosamente, no ves los resultados que tú quieres para glorificar a Dios. Como que sientes que hay algo en ti o que algo no hay en ti que te impide el que tú puedas tener el fruto para Dios con una mente abierta, con un corazón abierto y con la palabra de Dios que ahora ya estás entendiendo y estás escuchando atentamente. No hay el fruto que tú quieres dar a Dios. Lo que pasa es, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, que a los antiguos también se les anunció el Evangelio, es decir, las buenas noticias, los mensajes acerca de Dios, estatutos, mandamientos, leyes y decretos que Dios les daba a conocer. Esas son las noticias que también se les dio a los antiguos. Pero no les aprovechó, dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, porque no fue acompañada con la fe de los que la oyeron. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez que yo escucho la palabra de Dios o leo la palabra de Dios, yo debo de agregar mi fe para creer lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo. Porque si yo la leo y no la creo, no voy a tener ningún provecho. Dios me enseña provechosamente, dice el profeta Isaías. Pero para que esa enseñanza tenga en mí un provecho fructífero y con una obediencia cabal, yo necesito creer la palabra de Dios. Alguna persona puede objetar y decir, bueno, es que la creemos, por eso la leemos, porque la creemos. Pues asómbrate. Hay personas que no creen, y no porque no la entiendan, y no porque no la escuchen, sino que sencillamente su mente y su corazón se rehúsan a obedecer lo que Dios está pidiendo de ellos. Este caso es real, le pasa a muchas personas. ¿Qué es lo que quiero que aprendamos en esta reflexión? Que Dios tiene un lenguaje que nosotros sí podemos entender, que nosotros sí podemos obedecer. Y que así como está la palabra de Dios escrita en nuestro idioma, nos permite leerla para que el Espíritu Santo la ilumine ante nuestra mente y nuestro corazón y podamos nosotros hacer uso de estas tres cosas: la mente abierta, el corazón abierto y mi fe creyendo en lo que estoy escuchando. Pon en práctica esto. Te vas a dar cuenta que vas a crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta que el hambre que vas a sentir en tu mente y en tu corazón por conocer más de Dios te va a motivar para que leas la palabra de Dios completa. Desde el libro de Génesis, capítulo 1, hasta Apocalipsis, capítulo 22, hay 31.104 versículos.
tienes que leerlos completos. Si nunca lo has hecho, estás a tiempo de hacerlo. No quiero imaginar que un día que estemos ante la presencia de Dios, Él nos pregunte, ¿qué hiciste con la palabra que te di? Y nuestra respuesta sea, Señor, como fui maestro de escuela dominical, cada vez que me tocaba exponer la enseñanza, yo leía ese pasaje que me indicaba mi cuadernito de enseñanza. Señor, cada vez que yo iba al culto del mediodía en la iglesia donde yo me reunía, yo leía también en voz alta el pasaje del texto que señalaban en el programa del culto. ¿Sabes qué nos va a contestar Dios? Que no conocimos la verdad completa. Porque la suma de tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 165, la suma de tu palabra es la verdad. Y nosotros, en la práctica, lo que estamos haciendo es tomar cachitos de la verdad, pero no hacemos la lectura completa de la verdad. Desde el año 2008 hasta ahorita, por la gracia de Dios y por el hambre que Él ha puesto en mi corazón, estoy con mi lectura número 7 de la Biblia. 6 veces ya la leí completita y ahorita estoy leyendo ya el segundo libro de las Crónicas. Y no lo digo con el afán de presunción, no. Lo digo porque amo a mis hermanos y quiero que lean la Biblia completamente. Si esta influencia puedo tener en algunos de ustedes, con eso me basta y glorifico a Dios por eso. Porque te va a pasar, como dice el cantante, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12 que nos tenemos que renovar en el entendimiento, es decir, en la mente. Tenemos que renovarla. Y esto lo hace la palabra de Dios, lo hace el Espíritu Santo. Quizá tu día está distribuido en muchas horas para el trabajo, en algunas horas para el entretenimiento de la televisión, otras horas más para dormir, para tener reposo, para recuperar las fuerzas del desgaste del día. Pero es importante que apartes un tiempo para la lectura de la palabra de Dios. Un buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos, dice el Salmo 111, versículo 10. Y sí, en efecto, una vida de obediencia es el distintivo especial que Dios pone en el siervo que lee su palabra con entendimiento. Que Dios te bendiga.